Bien, hermanos, qué bueno poder seguir tratando este tema. Y como decíamos, ya estamos pasando a la parte final del estudio. Pero no queremos finalizar sin antes tocar algunas otras cosas que son muy valiosas para llegar a una conclusión lo más clara posible. Y sabemos que a lo largo de la historia eh, andan juntos dos proyectos que son generales, el proyecto de Dios y el proyecto de Satanás. Ambos van paralelos y ambos muestran a sus representantes, lógicamente, y solo el final de esta historia evidenciará primero quién es el vencedor, primero quién es el fuerte, nosotros sabemos quién es, va a presentar el absoluto, va a poner de relieve quién es el todopoderoso, y nosotros los cristianos ya lo sabemos, nosotros sabemos que Jesucristo dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice Apocalipsis que Él es el Dios Todopoderoso. Es decir, que la palabra del Señor nos revela realmente quién es. Y a lo largo de la historia hemos visto que Él ha evidenciado esa realidad. Así que nosotros sabemos que al final eh, de esos dos proyectos que van en la historia, el proyecto de la iglesia, que va sobre la verdad, sobre la humildad, sobre la paz. La iglesia no va buscando bronca, la iglesia no va estableciéndose a través de manipulaciones, a través de engaños, a través de mentiras. La iglesia va sobre la base de lo establecido por Cristo, sobre la luz, la verdad, la ética, la moral. La iglesia va estableciendo beneficio espiritual al corazón del hombre, se va estableciendo en la mente del hombre una relación directa con Dios y una perspectiva del futuro eterna. El otro va solo a la medida de los deseos, de los intereses y de los sentidos. Nada más busca lo que está en el sentido de la parte material y la parte que concierne a esta realidad objetiva empírica. Nosotros sabemos que la palabra del Señor nos anima, ¿verdad?, a pensar en estos elementos, porque estos nos inspiran a continuar. Por muy oscuro que esté el mundo, nosotros sabemos que la luz de Cristo permanece siempre sobre aquellos que han decidido seguir esa palabra. Y nosotros sabemos que hay en la palabra del Señor una serie de terminologías muy interesantes a las que los cristianos debemos prestar atención. Así que en el segmento de hoy no vamos a hacer mucha explicación de estos aspectos, sino solamente vamos a prestar vamos a observar mucho a estos términos que nos van a ayudar a entender cómo cómo terminan estos dos proyectos. Y la parte nuestra es observar, la parte nuestra es analizar, la parte nuestra es creer y la parte nuestra es obedecer a esta palabra. Y todos estos términos nos hablan, porque la palabra de Dios no olvidemos que es la que tiene autoridad sobre nosotros los cristianos y tiene autoridad sobre todo lo creado, pero nosotros como parte de lo creado somos los únicos que ejercemos una obediencia consciente a la palabra de Dios. Y hay una serie de terminologías que nos ayudarán precisamente a ver ese punto final que nosotros esperamos como cristianos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y estas terminologías nos ayudan a esclarecer nuestra posición escatológica, nuestra posición profética acerca de cómo terminará precisamente la historia de la humanidad. Hay personas que si no prestan, cristianos, teólogos, pastores, que no prestan atención a estos términos, entonces nos vamos a confundir. Y esa es la parte de ventaja que tiene el espíritu del anticristo, que tiene ese proyecto de la globalización para confundirnos, para disociarnos en terminologías, inclusive que son terminología cristiana, que son teología cristiana, que son análisis cristiano, pero que cuando estos términos se pasan por alto, nosotros no vamos a llegar a una comprensión correcta de ese desenlace final de estos dos proyectos, que tienen estos dos proyectos un punto final
que estas frases nos lo revelan. Y eso es lo que queremos en este momento presentar a ustedes. Así que solo vamos a leer algunas citas, y estas citas que manifiestan estos términos nos van a ayudar a nosotros a entender precisamente una reevaluación de nuestros conceptos proféticos, no entrando en ninguna escuela específica, ni premilenaria, ni amilenaria, ni postmilenaria, ni de todas las escuelas que pueda haber por ahí. Al fin y al cabo, todos los que tenemos una escuela teológica pretendemos, asumimos y estamos convencidos y proclamamos de que la Biblia es la que tiene la razón. Entonces todos estamos de acuerdo en mirar la Biblia, ¿verdad? Para encontrar en ella esas palabras que nos van a ilustrar, que nos van a orientar y que nos van a confirmar en la fe referente a lo que está por venir, a pesar del presente en el que nosotros estamos viviendo. Comenzamos. Dice la primera frase: postreros tiempos o postreros días. Es una frase muy interesante. Dice primera de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Ya destinado, en el versículo 20 de ese mismo capítulo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Quiere decir que los postreros tiempos, ya dijimos qué cosa es. Postrer tiempo o postreros días son a partir del mismo momento en el que el Señor vino y los apóstoles comenzaron a proclamar esa palabra. Porque dice ahí, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor a vosotros. Ese postrer tiempo se refiere a ese momento que Cristo vino, y a partir de ahí son los postreros días o los postreros tiempos. Segunda de Pedro 3:7. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Yo quiero decirle a ustedes si eso es para hoy, ¿no? Los burladores estaban desde los tiempos de Cristo. O sea que los postreros, este énfasis de los postreros tiempos es a partir, porque Juan dijo en primera de Juan 2:18, hijito ya es el último tiempo. O sea que a partir del momento en el que surge el evangelio, es ese postrer tiempo, es los últimos días, donde ese cuadro, dentro de ese cuadro ocurrirían todos los eventos. Dentro de ellos estaría lo que era la élite, dentro de ellos sería lo que era la globalización, forcejeando a través de los siglos, como ellos instrumentaron un sistema que asfixiaría esta misma palabra que de ese postrer tiempo está siendo anunciada. Así que el Señor nos capacite para entenderlo. Y dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4, dice, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, eso es segunda de Pedro 3, ¿verdad? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos los cielos por la palabra de Dios, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Muy grande lo que dice ahí, pero seguimos. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, quiere decir que hubo un juicio, que la tierra sucumbió por agua. Está refiriendo a que la culminación de ese tiempo será exactamente igual. O sea, el último día, ¿verdad? También dice, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por aquella misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres quienes impíos. Así que no nos alegremos porque los impíos van a ser destruidos. Alegremos porque nosotros somos salvos, ¿verdad? Aun cuando venga el día de la prueba, aun cuando venga el día de fuego, aun cuando esta historia y este mundo como los conocemos perecerá, nosotros estamos persuadidos que permaneceremos en él. Dice 1 Timoteo 4:1. Estamos leyendo acuérdense que este recorrido es sobre la Escritura, y ella es la que nos va a aflorar la luz necesaria para interpretar lo que vivimos hoy. Pero si no vamos ahí, no entendemos lo que está pasando. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Desde cuándo comenzó eso?
¿Desde cuándo comenzaron los apóstatas? Si Cristo dijo sobre el trigo y la cizaña, que juntamente cuando fue sembrado el trigo se sembró en la primera venida de Jesucristo, el trigo se sembró cuando Cristo lo plantó. Y juntamente el adversario vino y plantó la cizaña. Ya el postrer tiempo comienza desde ahí. Dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuándo empezó eso? Es decir, el primer espíritu de demonio que se metió dentro de los mismos cristianos fue el espíritu judaizante, que eran tan amantes de la ley y del pacto antiguo que no entendieron que la gracia de Dios les ayudaría a ellos a quitarse de encima esa esclavitud de la ley, para que esa ley que ellos no podían, ni pueden, ni podrán nunca guardar, la guardó Cristo para que nosotros por la fe y por la gracia que Él derramó en la cruz no tuviéramos que guardar esa ley. Nosotros guardamos la ley en la gracia de Cristo porque Él la guardó por nosotros. Nos hace mayor responsable, pero sobre la gracia, no sobre un peso que nosotros no podemos llevar. Él llevó en la cruz las actas, dice Pablo a los Efesios, las actas la clavó en la cruz a nuestro favor. Pero si tú no crees que Pablo era fiel siervo de Dios y tú no crees que el Nuevo Testamento es la palabra de Dios, entonces tú crees que lo bueno es lo que te conviene a ti, bueno, sigue con lo que te conviene a ti, yo sigo con lo que dice la palabra de Dios, que es lo que realmente conviene al hombre y conviene a mi vida. Dice en el versículo 2 de 1 Timoteo 4, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, es decir, no tenían insensibilidad, no tenían lo que da sensibilidad al alma, es el espíritu. Y si tú no tienes la sensibilidad del espíritu, no puedes entender la palabra, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. En ese versículo hay dos movimientos muy bien representados. ¿Quiénes son los que te prohíben comer comida? Hay muchos que por ahí consideran que el adventismo del séptimo día, ellos tienen rigurosos conceptos de ley a la hora de comer. Y la Iglesia Católica, ¿qué es lo que hace? Impide que los hombres se casen. Y hemos visto cómo ahora el jefe de la Iglesia Católica autoriza a los homosexuales y lesbianas a casarse entre sí. Sin embargo, le prohíbe a los curas casarse. Por eso hay tantos escándalos, miles y miles de escándalos de abusos sexuales, de pedestría, que están violando niños y que son entre ellos homosexuales. Eso nosotros no estamos hablando mal de ellos. Es que prohibir un mandato que Dios establece que es bueno para el hombre genera todas esas cosas. Es una falta de visión de las Escrituras que lamentablemente afecta a quienes la violan y los que están bajo esa autoridad espiritual que la establecen. Dios nos ayude a ser humildes y valientes en la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo 3:1. Qué interesante. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Es decir, que ya los tiempos peligrosos, ¿de cuándo empezaron? Desde las primeras persecuciones. El primer mártir del cristianismo fue su fundador, que fue Cristo. Después vino Esteban. Y así no han faltado mártires hasta el día de hoy. Pero ese concepto de postrer tiempo, que serían días peligrosos, también es aplicable para hoy. Estamos viviendo hoy tiempos también peligrosos, donde no hay otro modo de decir lo difícil que es vivir la fe. No tenemos una pistola en la cabeza, pero todas las circunstancias se mueven para probar tu fe, para crear un bullying espiritual sobre tu vida, para que si tú no eres un cristiano activo, ya para ellos es suficiente. Cristiano pasivo, un cristiano que se esconde detrás de la fe y no habla a nadie y no prepara y no presenta porque tiene miedo, es una persona que comienza a colaborar con el espíritu del anticristo. Y está a punto de irse en apostasía. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Ahora, dice en Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, en los postreros tiempos, pues siempre pensamos en el postrer tiempo como algo que va a ser de allá del futuro. No, el postrer tiempo comienza ahí. Esta es la base de lo que estamos hablando en este primer punto. Es decir, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir,
que el postrer tiempo es el último tiempo y comienza con la primera venida del Mesías. Es un punto que debemos aprender. La primera venida del Mesías, el primer advenimiento de Jesucristo, es cuando comienza el tiempo del fin. Dice, y el tiempo del fin termina en su segunda venida, no nos quepa la menor idea. Dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que tiene toda la autoridad. Cristo tiene toda la autoridad sobre el futuro. Cristo tiene toda la autoridad sobre el día postrero. Entonces, si estamos en el último tiempo o estamos en el tiempo del fin, ¿qué tiempo más podemos añadir a la historia? Si estamos en el tiempo del fin, que es la primera venida, como vemos aquí, este es el tiempo del fin, el postrer tiempo, el postrer día. Dios nos habló a través de su Jesucristo. ¿Qué otro día hay? ¿Qué otro tiempo? Es decir, debemos prestarle mucha atención a este aspecto. Es decir, la segunda venida del Mesías no inicia un nuevo tiempo histórico, sino que finaliza el postrer tiempo. Es decir, el postrer tiempo es hoy, desde que empezó el cristianismo. Ya es el último tiempo. Hasta que Él venga y pone punto final a esa historia. Él da inicio al postrer tiempo y Él pone fin al postrer tiempo en su segunda venida. En su primera lo inicia y en su segunda lo termina. Después de ahí no hay más tiempo, según lo que aquí la palabra de Dios expresa. Todo el marco profético debemos analizarlo dentro de ese marco. Fuera de ese marco ya es una desviación y posiblemente puede ser hasta una aberración teológica. El segundo punto que estamos analizando, ya hablamos el primero, que es postreros días, postrer tiempo. Dice aquí en Juan 6:39, día postrero. Está hablando en singular para referirse a lo mismo. Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, ¿verdad? Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es decir, resucitarlo en el día postrero, ¿cuándo es? Dice la Biblia que cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es el día postrero. Y después usted puede leer fácilmente todo el capítulo 5 y 6 de Juan, que expresa esa visión que el Señor está dando a los apóstoles. Te resucitará en el día postrero. El día postrero es el día final. El día postrero es el día de su advenimiento. Es el día donde esa historia termina. En 1 Tesalonicenses 4:13 al 17 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Cuándo es eso? Viene Cristo, viene el Señor con los que durmieron con Él. ¿Y los que durmieron con Él desde cuándo es? Desde el principio. Todos los que durmieron. Él está dando ahí una referencia al marco. Desde la primera hasta la segunda venida, todos los que han muerto en Cristo vienen con Él. Dice, así traerá, bien, Jesús, todos los que durmieron, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habramos quedado hasta la venida del Señor. Es decir, que alguien dice que en el arrebatamiento van a y después en su segunda venida, no, ahí no hay esa división. Este texto vamos a leerlo bien. Por lo cual os decimos que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Es decir, que los que durmieron, que están en los sepulcros, ese cuerpo se levantará en el acto de la segunda venida de Jesucristo, y ese acto en el que esos se levantarán, nosotros entonces después subiremos con ellos. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiere decir que el alma de los que vienen con Él, el cuerpo de los que estaban donde sea en la tierra, el Señor los levanta, porque el Señor conoce el ADN de cada uno en la situación que ese ADN esté, donde quiera que esté escondido, no se salió de este cosmos.
El ADN de todos los hombres que han vivido en el mundo, desde el primero hasta el último que ha de nacer, está dentro de este cosmos. Aunque se haya muerto en la luna, está dentro de este cosmos. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Entonces está hablando del arrebatamiento como la segunda venida. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿A dónde? En las nubes. Marta le dijo al Señor, yo sé que resucitará en la resurrección en aquel día postrero. Este es el día postrero, el día de la venida del Señor. Él viene y recoge. Y en las nubes, pues no olvidemos que estaremos para siempre con el Señor, porque en su venida habrá cielo nuevo y tierra nueva. O sea que cuando Él nos levanta, es el acto mismo maravilloso de ese impacto que el Señor traerá sobre este mundo. El levantar a los muertos, levantar a su iglesia, recoger a los fieles, y lo que quedó abajo se desbarató. Lo que quedó abajo será completamente destruido. Por eso dice Pedro, nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva, sobre los cuales mora la justicia. Cambiará, Dios realizará o dará conclusión al proyecto eterno que Él tuvo desde la eternidad en relación a la creación y en relación a nosotros sobre esa creación. Este es el punto, dice, el último tiempo. Seguimos tocando estas terminologías para entender bien lo que hablamos. Dice 1 Juan 2:18, y solamente lo vamos a leer porque ya lo hemos explicado. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Yo no conozco más que Juan. Yo creo que Juan sabe más que yo de la palabra, porque a él fue el que Dios le dio la palabra. Y si él dice que ya es el último tiempo, es el último tiempo. Quiere decir que el fin del último tiempo es el advenimiento de Cristo. Por eso nosotros anhelamos su venida. Porque cuando Él venga se acabó. Yo no puedo pretender que existe un tiempo adicional donde hay una serie de elementos dentro de ese tiempo adicional que la Biblia no habla nada de eso. Y paciencia para hablarlo después en otra oportunidad. Hay un elemento bíblico que nos ilustra bien, que es en el Génesis. Dice, el último día de la historia, el arrebatamiento es la segunda venida de Jesucristo. Eso es lo que nosotros creemos y nosotros observamos en la palabra de Dios. Si no, vea conmigo ahí Mateo 24, versículo 38 al versículo 39. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Esos son toda esa élite, todo ese mundo haciendo tratos y no es nuevo. Y usted cuando ve el dominio total que tiene la prensa sobre los medios de comunicación en masas, todos están vinculados a través, muchos de ellos, de vínculos matrimoniales y compromisos familiares, y han ido estableciendo esa élite delante de nuestros ojos y la gente no lo ve. Dice, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Hasta ese día. ¿Qué pasó en ese día? Se acabó la oportunidad. Hay quien dice que la iglesia no va a estar aquí. Yo no veo que ahí diga que la iglesia no va a estar. Ahí dice que estamos en los días en que la gente se está casando y dándose en casamiento. ¿Está la iglesia aquí ahora en ese momento? No. Si el día que antecede o el tiempo que antecede la venida del Señor están todas las señales, y nosotros la estamos mirando hoy como una señal que se está cumpliendo, que los hombres se casan, se dan en el casamiento, que viven en la putrefacción que viven hoy, que no nos asombramos más porque no podemos, de la bajeza y de la suciedad que vive el hombre hoy. ¿Cómo tú vas a decir que la iglesia no está ahí? Si la iglesia y todas las tribulaciones que la iglesia ha pasado a través de los siglos por la inmoralidad del hombre, ¿dónde estaba la iglesia? Ahí junto, la oveja entre los lobos rapaces. Eso está muy claro ahí, pero dice, pero cuando se llegó el día, entró Noé al arca. Entonces, cuando Cristo venga ese día postrero, se acabó la historia. Entonces todos los que están
fuera del arca, que es Cristo, van a perecer sin remedio para ellos. Se acabó. No hay una oportunidad después de ese día. Dice el versículo 39 para que no te quede dudas. Versículo 39 de Mateo 24. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre. ¿Cuándo es la venida del Hijo del Hombre? El día del arrebatamiento, cuando Él levantará. Y creemos en el milenio. No empiecen a especular que el milenio. Sí, creemos en el milenio. Y entendemos lo que es el milenio en la historia de la humanidad. Sabemos lo que eso significa. Y yo les prometo una explicación que hemos aprendido referente a Apocalipsis 20. Lo vamos a hacer por la gracia de Dios. Así que entendamos bien este aspecto del cual estamos hablando. El versículo 40 dice, entonces estarán dos en el campo y el uno será tomado y el otro será dejado. Es un versículo que se utiliza para decir que va a haber, no hay oportunidad para el que se quedó. Dime la oportunidad que hubo para el que quedó después que se fue cerrada la puerta. No hubo chance sino ahogo y muerte. Dice, habrán dos mujeres moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. La que fue tomada, gloria a Dios, y la que no fue tomada, murió. Eterna muerte, eterna separación de Dios. Hay que hablarle a los cristianos que el momento de acercarse a Dios es ahora, el momento de consagrar su vida es ahora. Que Dios les bendiga, hermano, y seguro continuaremos.